Cordial saludo. Hablaremos del modelo institucional de la contextualización curricular territorial en la educación básica, secundaria y media rural colombiana. Diseño, implementación y evaluación cuasi experimental de un núcleo pedagógico para la recuperación cultural y la transformación educativa. Presentado por quienes habla Jenny Martínez al doctor Gregorio Pérez. ¿De dónde sale este planteamiento? Realmente hay una brecha muy grande en lo que dice la norma del Ministerio de Educación Nacional de la educación rural y la educación urbana. Lo que se dicta en la educación rural es lo mismo que dictamos normalmente en la educación urbana, pero vemos que en el planteamiento de normativa colombiana está dado que se debe en la parte rural contextualizar el saber para tener un mayor impacto. Y es de aquí, desde la recuperación del saber local, la identidad cultural y la proyección familiar, que se busca hacer un proyecto medible y verificable y que pueda ser replicable en otras instituciones rurales para poder generar un impacto en el territorio y en la vida de los estudiantes. De aquí surge la pregunta de investigación: ¿qué efectos produce la implementación de un modelo institucional de articulación curricular territorializada basado en el diagnóstico participativo y trabajo colaborativo con actores del territorio, desarrollado mediante núcleos pedagógicos en la recuperación del saber campesino, identidad cultural territorial, la proyección productiva familiar, y cómo comprenden dichos efectos en los estudiantes de educación básica secundaria y media institución educativa rural departamental Miña y Ticha? La delimitación está dada, como lo decía, en la institución de Guachetá para los grados sextos a 11 en la sede de Miñá y en la sede de Ticha de los grados sextos a novenos. Se da durante el año 2026 y se puede proyectar para el 2027. Es un diseño cuasi experimental con grupo experimental Miñá y grupo control Ticha. Vamos a mirar cuáles son las características, diseño y enfoque del tipo de investigación. Entonces es un tipo de investigación mixto, puesto que tiene características cualitativas y cuantitativas en donde necesitamos no solo la medición, sino la comprobación y el impacto que tiene el modelo. Vamos a hacer un enfoque diatrac, en donde vamos a tener una triangulación, ya que tenemos diferentes fuentes de información de tipo cualitativo y cuantitativo, y después deben ser integrados para poder tener un diagnóstico, para poder tener una implementación, para poder tener el análisis de los resultados. Adicional a eso, tenemos en cuenta que es concurrente porque es secuencial, es de tipo cual simultáneo. También vamos a mirar que es cuasi experimental, puesto que nosotros no vamos a tener de forma aleatoria el grupo, sino que tenemos unos grupos ya enfocados para poder hacer el trabajo, que son los que tengo asignados. Y adicional a esto tenemos una medición a través de escala de Likert, el pretest y el posttest, y hay una complementariedad y una convergencia en la información que se tiene. La hipótesis, vamos a encontrar dentro de la hipótesis señalada variable independiente, variable dependiente y las dimensiones. Entonces encontramos la implementación del modelo institucional de la contextualización curricular territorial genera diferencias estadísticamente significativas en el fortalecimiento de la relación educación-territorio, expresadas en sus dimensiones: reconocimiento del saber campesino, la identidad cultural territorial, la proyección productiva familiar en estudiantes de educación básica secundaria y media rural. Vamos a entender un poquito lo que hemos hablado. Entonces, es una hipótesis causal, puesto que se quiere, después del modelo implementado, tener un efecto. Es de método deductivo, pues se trabaja desde lo general, lo que son las teorías y las normatividades que nos hablan de cómo debe ser la educación rural, y se pone en marcha a través del PER, que es el Proyecto Educativo Rural, que no reemplaza el PEI, pero sí hace parte del PEI. También vamos a mirar que es un enfoque empírico-analítico, puesto que tenemos los datos medibles y confiables, pero también tenemos que mirar cómo son aplicados y cómo estos generan impacto. Es de una forma analítico-sintético, ya que nos permite tener además una información amplia que se permita determinar desde las variables, desde las dimensiones, cómo va a ser el impacto y la relación que se tienen desde eso particular a algo también general como es la educación territorio. Vamos a mirar, encontramos el marco conceptual, conceptos que debemos tener bastante claros. Uno de ellos es la contextualización curricular. Aquí hablamos de Pérez y Herrera, en donde hablamos de que el conocimiento desde la comunidad debe tener un gran impacto, debe ser la base de este modelo, que es el PER, de este modelo. La educación situada, entonces hay que vincular. Nosotros en la institución educativa, por lo general, hemos venido desarrollando, en lo que vemos en los marcos conceptuales y teóricos, se han venido haciendo aplicabilidad de como fragmentos desde el aula, como muy individuales, pero acá se quiere hacer algo macro, se quiere hacer un modelo que pueda ser replicable, pero para esto nos dice cómo los actores y los saberes y las dinámicas deben tenerse en cuenta. No se debe partir desde la institución, sino desde el contexto de la institución. También nos habla del desarrollo territorial, los recursos que debemos tener, el conocimiento que es válido y que debe ser vinculado y reconocido como una identidad territorial, y el territorio que es base como construcción de conocimiento. De esto nos habla Escobar, la UNESCO y Boissier. Vamos a ver ahora el marco teórico. En el marco teórico, pues, miramos varias investigaciones, se miró varias investigaciones en donde mirábamos cómo muchas instituciones educativas, o más bien cómo muchos docentes, buscan permear en la vida de sus estudiantes con saberes contextualizados, pero como lo decía anteriormente, son como fragmentos o iniciativas que no son dadas como un modelo como tal institucional. O sea que sí es algo que se quiere vincular y que se está vinculando, como podemos ver acá en las fechas, desde hace muchos años, y que actualmente, en la última investigación que encontré del 2025, todavía se ve
cómo hay una invisibilización del saber campesino. Encontramos a Vargas y Jaramillo, que nos habla puntualmente de eso, que el problema base de la educación rural es aislarnos de nuestro contexto y del saber de las personas que tenemos a nuestro alrededor y cómo podemos hacer un trabajo realmente conjunto que genere impacto. Walls en el 2009 nos habla de la jerarquía del conocimiento, la tensión epistemológica que hay entre lo que debería manejarse y realmente se deja de lado, que es realmente importante e impactante en la educación de los estudiantes. Escobar 2014 nos habla de cómo podemos vincular un enfoque territorial de la formación en los estudiantes. Mejía también nos habla de cómo hay una educación que debe ser más crítica y más vinculante. La UNESCO y Vargas también nos habla de la importancia del contexto curricularizado. O sea, todo lo que nosotros vemos en este marco teórico nos habla de cómo es importante vincular a las personas, a los saberes campesinos, a la proyección de nuestro contexto para generar identidad cultural en los niños, para generar proyección y desarrollo en el territorio a través de las instituciones educativas. Al ver que esto, a través de las normas que también existen, como el PER, que es el proyecto educativo rural que debe estar vinculado en las instituciones educativas, es súper importante y una base que nos da pie para poder trabajar un modelo educativo que es viable y que a través de esta investigación se puede comprobar. Aquí quiero hacer como una pausa. Nosotros, o bueno, en lo personal, siempre había buscado a través de mis prácticas hacerlo como algo individual, como lo que encuentro en las investigaciones de muchos compañeros colombianos, pero vemos cómo está establecido a través del PER, que ya está fijado por el Ministerio de Educación Nacional, que nosotros debemos vincularlo, no es una opción, debemos vincularlo, la articulación curricular. Encontramos estas referencias, las cuales parten desde el marco conceptual, desde el marco teórico, desde conceptos que se manejan, pero también desde la metodología de investigación de Sampieri y las normas APA. Muchas gracias.